Hoy en día ellos ya quieren independizarse, ya quieren irse a su propio apartamento, porque eso es lo que ellos hacen hoy en día. Juntan todo, juntan su iPad, juntan su iPhone, juntan su estéreo, juntan su guitarra, juntan su computadora, su laptop, juntan su televisión, y todo eso tú les compraste. Todo eso les compró el padre y la mamá, pero todo eso lo juntan porque ya se van. No se llevan a la cama porque está bien pesada y no tienen dónde llevarla. Juntan su backpack que tú le compraste para la escuela. Juntan todo. ¿Por qué? Porque ya se va. Se fue lo más lejos posible donde no llegara la influencia de su padre, dice, y se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero aquella separación originó una mala administración que le hizo perder a este joven todo lo que él había juntado. Yo no solamente me atrevo a pensar que se llevó todo eso, pero cuando ya le faltó y se acabó el dinero, ¿qué es lo que pasó? Empezó a empeñar su televisión, empezó a empeñar su iPad, empezó a empeñar todo lo que haya llevado. La Biblia dice juntándolo todo. Obviamente no había iPad en aquel tiempo, pero quizás había llevado algún utensilio, algo que le pertenecía a él, quizás la ropa. Y empezó a vender ello quizás. Cuando el hombre se distancia de Dios, escuchen bien, derrocha todos sus valores físicos, morales, espirituales y aún los intelectuales, y pierde la sensibilidad cuando se aleja del Padre. Ya no estaba cerca del Padre para oír el consejo, malgastó lo que su padre le dio. Obviamente no tenía experiencia para reinvertir la herencia que le habían otorgado. No sabía administrar su herencia, la malgastó. Es como yo te digo ahorita en este día, si le doy $1,000 a un jovencito de 15 años, se va a ir a gastar en chocolate, se va a ir al cine, va a comprar popcorn, se va a ir a los juegos, se va a ir al arcade y ahí se va a acabar todo el dinero. Por eso Dios sabe a quién y cuándo darnos lo que tú y yo necesitamos. Pueden decir amén. ¿Cuál fue la posición del Padre? El Padre guardó silencio. Así como Dios guardó 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios guardó silencio. Así el padre del hijo pródigo guardó silencio. Él tenía muchos consejos, él podía haber dicho muchas cosas, mas sin embargo respetó la decisión. Número cuatro, tuvo un principio de una gran necesidad de este jovencito. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó, la Biblia dice, y comenzó a faltarle. Es que él fue a una provincia lejos y fue una provincia de aventura. Esta provincia era propensa a la escasez, algo que nunca había acontecido en la provincia o en la ciudad en donde papá vivía. Él nunca había experimentado escasez. Es como hoy en día todos experimentamos el alto costo de la gasolina. Bueno, les quiero dar noticias. Si usted dice, me quiero ir a un lugar donde no haya gasolina, hay lugares. Cuando fui a Brasil hace algunos años atrás, me subí a un auto y me dijo, hermano, tenga cuidado porque este auto es alcohólico. Le digo, sí. Dice, sí, nuestros autos aquí son manejados con alcohol. Allá no se maneja la gasolina, ni se maneja el gas, ahí se maneja el alcohol. Así que ellos tienen esa diferente manera de productividad de hacer andar sus vehículos con alcohol. Obviamente no es alcohol de ingerir, es un alcohol industrial para echar a andar, es la parte del combustible. Y esto es lo que pasó con este joven. Él fue a una provincia lejos, entre más lejos mejor dijo, pero era una provincia que tenía la tendencia a estar en escasez. Y muchos conocemos a muchos países que cada rato están en problemas políticos, en problemas internos de guerrillas, y que tienen ese tipo de problema. Y así fue a este lugar este joven.
Qué contraste, porque en la casa del Padre siempre había abundancia, pero ahora en esa provincia hay hambre. En la casa del Padre había calor, pero ahora en este lugar lejos hay frío. En la casa del Padre había abrigo, pero ahora hay desnudez. En la casa del Padre había salud, pero ahora hay enfermedad. En la casa del Padre había compañía, pero ahora en este lugar él se sentía completamente solo. Lejos de Dios hay un espantoso vacío para nuestra alma. Por eso debemos estar cerca de Dios. Miremos la posición del Padre en Él. En Él había provisión. Apunte eso. En el Padre había provisión. Cuando le empezó a faltar todo, tuvo que allegarse a alguno de las personas de ese lugar. Dice en el número 5, apunta esto: empezó a obtener un trabajo deshonroso. La Biblia declara: y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. No le dieron un trabajo honroso, no le dieron un trabajo de alta remuneración, le dieron un trabajo en el cual era deshonroso. Fíjense bien, el hijo de un noble al servicio de un amo gentil. El hijo de un noble apacentando cerdos era lo más humillante para un judío, porque los judíos tenían en alta su raza. Esto es lo que pasa con muchachos cuando dejan su hogar, o cuando el hombre también ha decidido dejar su hogar. Empiezan a obtener trabajos deshonrosos. Hoy en día hay jóvenes, hay personas, no solamente jóvenes, pero hay personas ya de edad que por haber dejado su hogar, haber dejado a Dios, empiezan a tener trabajos deshonrosos, como por ejemplo el vender drogas, el robar, el estafar, tener aún trabajos inmorales. Jovencitos, los puedes mirar a jovencitos allí en la Sunset Boulevard o en Santa Monica Boulevard, allí en Hollywood, vendiendo sus cuerpos. ¿Por qué? Porque a eso la necesidad los ha forzado ahora a ellos a tener que obtener y agarrar trabajos deshonrosos. La desobediencia obliga a la persona a descender a la experiencia más humillante que pudiera haber vivido. Y muchas las veces dicen que solamente tienen que así es como va a aprender las personas. Samson, cuando era primero un juez y tenía toda la reputación y toda la aceptación de la gente, vino a llegar a ser usado como una bestia en un molino para moler. Cuando uno está en pecado, cuando uno desobedece a Dios y uno deja el lugar de protección de Dios, vienen a obtener trabajos deshonrosos. Oh, pero aquel que está en el Señor, Dios lo dirigirá a trabajos honestos, lo dirigirá Dios a trabajos donde también podrán ayudar a la moral, a la fibra moral de América y aún de sus propios países. Pueden decir amén. ¿Cuál fue la posición del Padre aquí? El Padre permanecía en su hacienda. El Padre permanecía en ese lugar de seguridad, quizás esperando que un día regresara su Hijo. Número 6, miramos aquí que Él fue abandonado por todos. La Biblia dice: y deseaba llenarse su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni aun las algarrobas de los cerdos. Escuchen bien, su aventura le quitó de los labios el pan noble del hogar, dejándole un tremendo vacío, no solamente moral, espiritual, pero aún físico. ¿Qué cambio? La provincia le quitó el pan que tenía en casa de padre y le dio desear las algarrobas, porque ni siquiera las algarrobas podía comer. En aquella provincia había intenciones malas para él. La gente utilizó y quitó su dinero. En la provincia de su padre había buenas intenciones para él. ¿Cuál fue la posición del padre? El padre lo esperó. Yo puedo imaginarme el padre todas las tardes salir de la puerta de su casa y salir a los dinteles de su casa y poder mirar hacia el camino donde quizás ese hijo regresaría un día, donde quizás ese hijo lo miraría y él no deseaba mirarlo, ni mirarlo para recriminarle porque se había ido. Y escúchenme bien, muchos de nosotros dejamos nuestro hogar, pero muchos han dejado también el hogar de Dios. Muchos están en la casa de Dios,
pero su mente está afuera. Cómo quisiera tener un mejor trabajo, cómo quisiera tener mejor casa, cómo quisiera tener más tiempo. Y por qué es posible que tenga que venir ahora en Memorial Day si es un long weekend y puedo yo disfrutar estos 3 días afuera y tengo que estar en la casa del Señor.